Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a conocer la región de la tribu de Benjamín y la ciudad donde el profeta Samuel vivió y juzgó sobre las 12 tribus. Y también vamos a conocer el lugar donde fue sepultado. Entonces, si están preparados, comencemos. Ahora estamos caminando en la ciudad de Mitzpah. Mitzpah en hebreo significa mirador porque estamos a 900 metros sobre el nivel del mar, estamos 200 metros por encima de la ciudad de Jerusalén y por eso aquí tenemos una vista maravillosa de toda la región. Luego subiremos al punto más alto aquí en Mitzpah para mostrarles también la vista. La ciudad de Mitzpah estaba dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Y aquí Samuel vivía parte del año y juzgaba sobre Israel. Y Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, e iba de año en año, y rodeaba a Betel y a Gilgal y a Mitzpah, y juzgaba a todos en Israel en todos aquellos lugares. Pero ahora vamos a hablar un poco de la arqueología de este lugar. Y el arqueólogo Yitzhak Magen realizó excavaciones arqueológicas aquí entre 1992 y 2003 y encontró restos arqueológicos de la época del primer templo de Jerusalén, justo en esta zona por la que estamos caminando. Y el final de la época de los jueces y el inicio de la época del primer templo de Jerusalén es precisamente la época del profeta Samuel, y sobre él vamos a hablar ahora. Para entender mejor quién fue el profeta Samuel, tenemos que entender la época en la que vivió. Es la época de los jueces. La época de los jueces comienza después de que el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto y entra en la tierra de Israel. La tierra de Israel será dividida entre las 12 tribus. Cada tribu era, se puede decir, autoadministrada. Cada uno cuidaba de su propio territorio y tenía sus propias reglas. Por supuesto, las tribus tenían relaciones entre ellas, había matrimonios entre las tribus, celebraban juntas fiestas religiosas, pero cada tribu tenía en general su propio juez. Y al final de la época de los jueces es la época en la que vivió Samuel. Y él era uno de los jueces de Israel, pero hace aproximadamente 3000 años, la gente comenzó a mirar a los pueblos de la región y decían, todos estos pueblos tienen un rey y el rey protege a su población. Y nosotros también queremos tener un rey. Y Samuel, que era juez, mira al pueblo y dice, eso es una pésima idea. Vamos a leer este pasaje ahora juntos en la Biblia. Y le dijeron a Samuel, he aquí que ya estás viejo y tus hijos no siguen tus caminos. Por lo tanto, nómbranos ahora un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, y dijo, este será el procedimiento del rey que reinará sobre vosotros. Él tomará a vuestros hijos y a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas, y tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y el profeta Samuel, a pesar de saber que no era lo mejor para el pueblo de Israel tener un rey, acepta la voluntad del pueblo, y entonces va y unge a Saúl, que se transformará en el primer rey de Israel. Puedo imaginar a Saúl sentado en su casa, que no era una casa muy simple, pero lejos de ser el palacio de un rey, pensando cómo su vida estaba cambiando y por consiguiente la vida de todas las personas que vivían en la tierra de Israel. Y el profeta Samuel, después de que unge a Saúl como rey sobre todas las tribus de Israel, llama a las tribus hasta aquí, hasta Mitzpah.
Imaginen toda esta región aquí llena de miles y miles de personas del pueblo de Israel. Y él va a decir lo siguiente: habiendo pues Samuel hecho llegar, se tomó la tribu de Benjamín. Y haciendo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, se tomó la familia de Matri. Y de ella se tomó a Saúl. Entonces volvieron a preguntar al Señor si aquel hombre aún vendría allí, y dijo el Señor: he aquí que se escondió entre el equipaje, y corrieron y lo tomaron de allí, y se puso en medio del pueblo, y era más alto que todo el pueblo, desde el hombro para arriba. Entonces Samuel dijo a todo el pueblo: vean a quien el Señor ha elegido, pues en todo el pueblo no hay nadie como él. Entonces el pueblo aclamó y dijo: ¡viva el rey! Y entonces Saúl comienza a reinar sobre las tribus de Israel, y oficialmente termina el periodo de los jueces. Y por eso Samuel fue el último de los jueces de Israel, y también el primer profeta después de Moisés. Vean cuán importante fue Samuel. Él fue tanto juez como profeta. Vamos a seguir caminando y conocer un poco más de la historia de Mizpa y de Samuel. Me parece súper interesante que Mizpa está justo dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Esta era una de las tribus más pequeñas y con uno de los territorios más pequeños, pero a pesar de su pequeño tamaño, de esta tribu surgieron algunos de los personajes bíblicos más importantes, como por ejemplo el propio rey Saúl. Y esta ciudad también aparece en pasajes bíblicos que no están conectados a Saúl y Samuel. Por ejemplo, allí en el libro de Génesis, Mizpa es citado durante el acuerdo entre Labán y Jacob, que ellos no se perseguirían más el uno al otro. Pero, desafortunadamente, aún no se han encontrado hallazgos arqueológicos de la época de Génesis aquí. Mizpa también aparece en el libro de Jeremías, cuando los babilonios destruyen Israel y comienzan a llevar al pueblo al exilio en Babilonia, pero una pequeña parte del pueblo no fue exiliada y vino a vivir aquí en Mizpa. Mizpa se transforma en una especie de capital del reino de Judá, y su líder se llamará Gedalías. E incluso el profeta Jeremías vino aquí y se quedó con Gedalías. Era un lugar que daba un poco de esperanza al reino de Judá. Pero desafortunadamente, Gedalías será asesinado y el resto del pueblo que estaba en Mizpa también será enviado a Babilonia. Al fondo ya vemos el edificio que se llama Nevi Samuel, que significa el profeta Samuel. Según la tradición local, tanto judía como cristiana como musulmana, allí está enterrado el profeta Samuel. Entonces vamos a entrar juntos y conocer la historia de este lugar. ¡Vamos allá! Al ver estas construcciones gigantescas, surge la pregunta de cómo lo hicieron hace tanto tiempo, hace 3000 años. Este es un excelente ejemplo de eso. La tierra de Israel no es abundante en madera y otros materiales de construcción. Lo que sí hay mucho aquí son piedras, y por eso aquí vemos una antigua cantera. Y podemos ver claramente cómo lo hacían. Cortaban la canaleta de un lado, del otro, dividían las piedras en bloques y luego sacaban las piedras de aquí y las usaban para la construcción. Esta cantera dejó de funcionar a mitad de camino y por eso se conservó también, y podemos ver claramente aquí cómo lo hacían en los tiempos antiguos. Miren hasta dónde hemos llegado.
Estamos en una de las salas del complejo de Nevi Samuel, el complejo de la tumba de Samuel. Desafortunadamente, este lugar ha sido destruido y reconstruido muchas veces. Entonces, lo que vemos aquí es relativamente moderno. Esta construcción es de la época de las cruzadas, es decir, tiene entre 800 y 900 años, lo que gente para Israel, 800 años es poco. Pero algo interesante de esa época es que la estatura de las personas era mucho más baja. Entonces, miren aquí la altura de la puerta. Vamos a pasar por ella y continuar nuestro recorrido. Miren lo que se encontró aquí en las excavaciones arqueológicas. ¿Están viendo este círculo aquí en el que estoy entrando? Esto en hebreo se llama Beit Bad. Beit Bad significa el lugar de la prensa de aceite. Las aceitunas eran traídas aquí, exprimidas, y aquí se obtenía aceite de oliva de diferentes calidades. El aceite más simple de todos se usaba para lámparas, para iluminar. El buen aceite se usaba para comer y también como medicina, por ejemplo, para aplicar en heridas de piel. Pero el mejor aceite de todos, el aceite más puro, estaba dedicado a Dios. Por ejemplo, se colocaba en la menorá, en el candelabro que iluminaba el tabernáculo, y luego también la menorá del templo de Jerusalén, y también este aceite puro se usaba para la unción. Entonces, cuando Samuel va a ser ungido, será ungido con este aceite puro, y también cuando Samuel va a ungir a Saúl como rey de Israel, tomará una jarra de aceite y la verterá sobre la cabeza de Saúl. Entonces el aceite de oliva era muy importante, tanto en el día a día como en los asuntos sagrados en esa época. Miren qué genial. Ahora está ocurriendo una ceremonia judía de halaká, que es cuando se corta el cabello por primera vez. En el judaísmo existe la tradición de no cortar el cabello de los niños hasta los 3 años. Y cuando llega a los 3 años, toda la familia se reúne en un lugar especial para un corte de cabello, que es exactamente lo que están haciendo ahora. Este niño acaba de cumplir 3 años y a esta edad también es cuando comienza la educación judía de los niños. Por ejemplo, comienzan a aprender el alfabeto hebreo, comienzan a usar la kippah, el solidel y también el tzitzit, que son los flecos en la ropa. Y estoy súper feliz de que hayan podido ver un poco de esta fiesta hoy. Y aquí ya vemos la tumba del profeta Samuel. Estamos al lado de la tumba del profeta Samuel, pero detrás de mí hay una pequeña placa dorada que apunta hacia la dirección de Jerusalén. Es muy importante recordar que a pesar de que aquí está enterrado el profeta Samuel, no podemos y no debemos rezarle a él, ni a nadie. Cuando vamos a tumbas de personas importantes, como los patriarcas en Hebrón, como la tumba de Raquel, no rezamos a ellos. Solo podemos rezar a Dios. Así que, incluso estando aquí, la dirección de Jerusalén está marcada porque las personas aquí están orientadas hacia Jerusalén y rezando a Dios. Observen que solo la mitad de la tumba es visible. La mitad está aquí del lado de las mujeres y la otra mitad es visible del lado de los hombres. Esta es una tradición judía donde hombres y mujeres rezan por separado. Y ahora frente a nosotros podemos ver la parte de los hombres. Miren qué vista maravillosa tenemos aquí. No es por nada que estamos al lado de Mizpa, la ciudad que se llama Mirador.
Y aquí también podemos ver claramente un versículo que dice, Yerushalayim Arim Savibla, es decir, Jerusalén está rodeada de montañas. Tenemos el monte de los olivos, el monte Sión, el monte Moria, pero también vean cuántas otras montañas hay aquí. Esta es una región montañosa, pero esta vista tan maravillosa también guarda una historia terrible. Ya que este punto es muy alto, es estratégico. Quien controla esta región también controla lo que sucede en Jerusalén. Y por eso, ya que todos querían controlar esta zona aquí hubo muchas batallas. La propia batalla de Saúl contra los filisteos, pero también en otras épocas, por ejemplo, las batallas entre los cruzados y las fuerzas musulmanas. Hace 800 años y también batallas más recientes, como la lucha entre los británicos y los otomanos en 1917, que terminará el 6 de junio con la victoria de los ingleses. Y luego también van a expulsar a los otomanos de todo Israel y controlar toda la región. Y a pesar de tantas batallas, este lugar hoy es muy tranquilo. Y este lugar hoy en día es un ejemplo de coexistencia. Aquí, como ya hemos visto, funciona una sinagoga. Y también aquí podemos ver una mezquita, dentro de una construcción que originalmente era una iglesia. Entonces, judíos, cristianos y musulmanes visitan este lugar hoy en día. Me estoy quitando el zapato por respeto a la tradición musulmana. Y aquí ya podemos ver la mezquita. Entonces las tres grandes religiones monoteístas rezan aquí lado a lado en Neb Samuel. Y aquí al lado de Mitzpah y al lado de la tumba del profeta Samuel, encontramos una pequeña fuente de agua que se llama la fuente de Hana, la madre del profeta Samuel. Y ya que hemos hablado tanto de él hoy, también debemos recordar la historia de Hana, una mujer que fue estéril durante muchos años. Y ella va a la ciudad de Shiloh y hace una oración muy fuerte a Dios. Y Dios la bendecirá con un hijo. Y no cualquier hijo, sino el profeta Samuel, uno de los mayores profetas y jueces que el pueblo de Israel ha visto. Entonces, hoy que recordamos a Samuel, también recordemos a Ana. Y si quieren conocer Shiloh, el lugar donde Ana hizo su oración y donde estaba el Arca de la Alianza, tenemos un video allí. Está enlazado aquí arriba para ustedes, para quien quiera verlo. Y espero que les haya gustado el video de hoy. Un gran beso, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.